Hoy quiero tomarme un rato para hablar contigo de algo que me inquieta, que me preocupa y que creo que además nos afecta más de lo que a veces somos capaces de reconocer. Me gustaría compartir unas reflexiones sobre lo que significa liderar y liderar en sanidad. Pero no lo voy a hacer desde un despacho, ni tampoco desde la teoría o desde los manuales. Hoy me gustaría hablar del liderazgo real, del liderazgo de cada día, de ese que se ejerce muchas veces en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento, sin titulares, el que duele a veces, el que se hace incómodo, el que a menudo no tiene respuestas fáciles ni respuestas ni mucho menos para todos, ¿no? Y no es algo que me haya inventado, es algo que, bueno, pues que lo he percibido, que lo he sentido, no lo he leído solo en un manual, lo he escuchado de otros compañeros, de charlas en el pasillo, de cafés apresurados, de esas reuniones que se alargan o de incluso confidencias al finalizar la mañana o la jornada, ¿no? Y también, ¿por qué no?, de esos silencios incómodos, de esos silencios en que sabes que todos parece que están pensando lo mismo, pero nadie se atreve a decirlo, a ponerlo sobre la mesa. Y hace poco, además, en una formación con cargos intermedios, pues me volvieron otra vez a salir estas ideas y pensé, ostras, es que necesitamos hablar de esto más. Y necesitamos hacerlo con honestidad, con autenticidad y, por supuesto, sin maquillaje, ¿no? Porque muchas veces, cuando hablamos de liderazgo, pues parece que suena algo limpio, ordenado, lineal, hasta incluso elegante, ¿no? Como si fuera esa habilidad técnica que aprendemos en un curso, en una jornada, como si bastara con saber dar feedback, ¿no? Como si bastara con planificar objetivos o aprender a motivar a nuestros equipos, ¿no? Y claro, por supuesto que esto todo ayuda, ¿no? Pero creo que todos sabemos que esto no basta, porque hay un terreno intermedio difícil que muchos conocemos bien. Y no es el despacho de la dirección gerencia donde se decide la estrategia y donde se toman decisiones importantes, ni es tampoco en la planta o en la consulta donde se está con el paciente pues cara a cara. Es ese espacio en medio donde todo se mezcla, donde todo choca, donde tienes que sostener muchas veces decisiones que te llegan desde arriba y que a veces ni tú mismo entiendes bien o no compartes o simplemente te cuestionas, ¿no? Donde a la vez te toca dar la cara con tu equipo, que además te trae necesidades reales, urgentes, humanas, donde parece que el presupuesto, la plantilla, el tiempo, los recursos nunca son suficientes, nunca alcanzan todo, ¿no? Es ese lugar incómodo en el que muchas veces pues, la estrategia, la planificación se termina estrellando contra la urgencia, donde el cuidado de las personas se ve obligado a medirse con indicadores, con tiempos de respuesta, con la presión asistencial, con las listas de espera y donde sentimos que tenemos que estirar todos los recursos como si fueran ese chicle infinito que puede abarcarlo todo, ¿no? Yo no sé tú, pero yo he tenido días en que he salido del hospital. He salido del despacho, he salido de la consulta con la sensación de haber estado simplemente apagando fuego, de que he hecho malabares para que nada se rompiera del todo, de que no he cuidado a nadie realmente, ni al paciente, ni a mi equipo, incluso a veces a mí. Y de eso muchas veces no hablamos, porque parece que no queda bien decirlo, porque parece que nos hace sentir débiles o incapaces o incluso peor, culpables. O peor, alguien nos dice, ostras, pues si no puede, por favor, déjalo. Pero creo que es importante reconocerlo y ponerlo sobre la mesa. Porque si no lo decimos, no desaparece. Solo se queda ahí, fermentando. Y más tarde o más tarde o más temprano, se convierte en frustración, en cinismo, en esas miradas que dicen, ¿para qué? Cuando alguien empieza a proponer algo nuevo.
en esos comentarios sarcásticos en el pasillo cuando alguien cierra una puerta, en profesionales agotados que parece que ya no esperamos, no esperan nada. A veces pienso en esas reuniones en las que alguien dice, tenemos que motivar a la gente. Y me dan ganas de preguntar, oye, ¿y a nosotros? ¿A nosotros quién nos motiva? Porque cuando lideramos, cuando lideramos nos piden mucho. Nos piden que demos dirección. Nos piden que cuidemos a nuestros equipos. Nos piden que resolvamos los conflictos, ¿no? Que contengamos el malestar, ¿no? Que seamos ejemplos, que no hagamos ruido. Pero se nos pide eso en un sistema muy rígido, con normas que a veces parecen pensadas para impedir cualquier transformación, cualquier modificación, cualquier cambio, con plantillas profesionales desgastados al límite, con agenda imposible, con objetivos que van cambiando cada semana. Se nos pide motivar cuando nosotros mismos estamos agotados. Cuidar cuando no se cuida. Impulsar cambios cuando todo parece diseñado para que nada cambie. Y claro, que eso, pues al final termina pasando factura. Recuerdo una vez en medio de una reunión complicada, sentarme al final con una compañera y reconocer los dos. Hoy no hemos hecho nada bien, solo hemos conseguido sobrevivir un día más. Y nos reíamos para no llorar y desde luego incluso hasta prometimos que al día siguiente intentaríamos hacerlo un poco mejor, ¿no? Ese, ese es el liderazgo del que yo quiero hablar, el de sostener, el de no rendirse, aunque sepas que no vas a arreglarlo todo, el de acompañar, incluso cuando tú mismo estás roto por dentro. Porque muchas veces no vamos a tener respuestas. Y eso también hay que decirlo. Y habrá momentos que nos sentiremos perdidos. Y habrá decisiones que duelan, que incluso nos perseguirán en la cabeza tiempo y tiempo y tiempo después. Pues creo que hablar de eso no es señal de debilidad, es un acto de responsabilidad. Porque si no lo hablamos, se pudre dentro. Y luego nos encontramos con equipos desmotivados, con líderes cínicos, con profesionales que ya no se permiten sentir nada, que vienen, que cumplen con su trabajo, que se van, que empiezan a buscar otras cosas, ¿no? Creo que de verdad necesitamos esos espacios donde podamos hablar de estas cosas y hacerlo sin miedo, donde podamos decir, no sé cómo hacerlo mejor, estoy mal, esto me duele, aquí me siento impotente. Y que eso esté bien, que nadie nos mire raro por reconocerlo, porque ese es el punto de partida para poder pensar juntos. Porque la mayoría de estos problemas no se van a resolver con un plan maestro, no nos engañemos, o con enormes estructuras o con más recursos. No hay protocolo ni procedimiento que los elimine, ¿no? Son problemas que vamos a tener que sostener, aprender a convivir con ellos, encontrar un equilibrio que desgraciadamente nunca va a ser perfecto. Y eso es difícil. Eso es difícil porque encima en medicina nos enseñaron a resolver, a tener siempre la respuesta correcta, a actuar con seguridad, a no dudar. Pero aquí, en este terreno intermedio, hay mucha incertidumbre. Hay que aprender a moverse en la ambigüedad. Hay que aprender a tener conversaciones incómodas.
a sentarnos con el conflicto sin querer eliminarlo del todo. Para mí, liderar hoy en sanidad no es tener ese manual de instrucciones que todos vamos buscando. Es poder acompañar, es sostener el timón incluso cuando el mar no para, está revuelto. Es poder mirar a nuestro equipo y decir, sé que esto no es fácil, sé que no tengo todas las respuestas, pero estoy aquí contigo para que podamos pensarlas juntos. Y por eso quiero proponer algo sencillo, pero algo valiente. Que nos demos permiso para hablar de estas tensiones y hacerlo además no en silencio, no en un vídeo, hacerlo en voz alta, para decirlas sin miedo, para decirlas sin vergüenza, para dejar de pretender que todo lo tenemos bajo control y que todo marcha bien y aceptar que a veces no se trata de resolver, se trata de sostener, de sostener el rumbo cuando todo se nos tambalea, en sostener la confianza del equipo, cuando muchas veces las noticias no son buenas, en sostener la motivación, cuando la energía se nos acaba, y hacerlo juntos, porque nadie puede con esto solo, ¿no? El liderazgo no puede ser un acto individual, heroico, es un ejercicio colectivo, es una conversación constante. Es aprender juntos, es escucharnos, es cuestionarnos, es corregirnos con cariño, es darnos permiso para no saber, para estar un día mal, para aprender, para desaprender, Porque al final, el sistema, el sistema no es algo abstracto, el sistema somos nosotros. Somos nuestras decisiones diarias, las palabras que elegimos con un compañero cuando en un momento determinado viene con un problema, en la forma en que escuchamos a alguien que nos trae una duda o una incertidumbre, en la humildad de decir, no lo sé, y pedir ayuda. Y cada gesto cuenta, cada conversación importa. Cada vez que elegimos sostener la esperanza en lugar del cinismo, estamos haciendo algo importante. Y no vamos a cambiarlo todo de golpe. No tenemos esa varita mágica que ya nos gustaría a veces tener para poder resolverlo todo. Pero sí podemos hacerlo un poco mejor cada día. Y para mí, eso, eso ya es mucho. Gracias por escucharme. Gracias de verdad por llegar hasta aquí. Y si estas ideas te provocan, si has vivido algo parecido, o simplemente si quieres compartir cómo lo ves o lo que te estás pasando a ti, pues me gustaría escucharte. Porque de verdad estoy convencido y creo que necesitamos más conversaciones así, más espacios para liderar, para pensar juntos cómo cuidar mejor, cómo sostener lo que importa, incluso cuando parece que todo no es fácil. Gracias de corazón.